cargando todas las cosas, pero ya lo estoy teniendo en este momento. ¿Vale? Ya estoy listo con cámara y con video. Audio.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Tere Vale. Bienvenidos a Valle de Lágrimas, una emisión más aquí en Atypical TV. Y muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Y yo, más que contenta, porque fíjense que ahora sí que se me cumplió un deseo, porque yo la había entrevistado pues varias veces. Leí su primer libro, Daño Irreparable. Es una mujer que admiro, que respeto, que ha hecho mucho por los mexicanos con sus acuciosos comentarios documentados, inteligentes, valientes, y es la doctora Lorian Jiménez Faibi. Mi querida Lorian, pues fíjate, tantas veces que hemos platicado de lejos y ahora sí tengo el gusto de conocerte. ¡Qué padre! Padrísimo. Muchas gracias por la invitación. Primera vez que lo hacemos en persona. Así es. Siempre con Zoom. Ha sido padrísimo conocerlos a todos finalmente por primera vez en persona. Qué bueno, Lorian. Muchas gracias. Me da mucho gusto que está con nosotros también el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Una exótica combinación, muy exitosa, desde luego, entre médico y político. Actualmente es diputado, ha tenido diversos cargos en la política nacional como funcionario público, muy interesado en los temas de salud. Actualmente estás en tu estado, allá en Guanajuato, ¿no, Héctor? Así es, muchas gracias, Tere, un placer saludarles. No, nos da mucho gusto que estés aquí, un hombre que ha recibido muchos reconocimientos a nivel nacional, a nivel internacional, por su labor destacada en temas de salud y también de derechos humanos. Gracias, Héctor, muchas gracias. Y bueno, pues ya para completar mi día, pues está aquí mi amigo y compañero de todos los días, Jaime Guerrero, que ustedes conocen del Rapidín. Él es sociólogo, exdiputado, expresidente del Partido Democracia Social aquí en la Ciudad de México. Hace algunos ayeres, ¿verdad? Pero seguimos igual de jóvenes. Y además muy enterado como analista político que es desde hace muchos años en el tema de los derechos humanos en Cuba. En alguna época de nuestra larga amistad, no sé, hace unos 15 o 20 años, tuvimos la oportunidad de colaborar en una revista que se llamaba La Otra Cuba y que hablaba justamente pues de qué está pasando en Cuba pues con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, Jaime, de verdad, pues, ¿qué te digo? Como todos los días, muchas gracias por estar con nosotros. Pues ahora sí que me trajeron. Ahora sí que no vine, me levantaron y me trajeron. Pues sí, pero... No, gracias, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Y bueno, pues miren, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema muy importante. Son dos temas, vamos a decirlo. Por un lado, el presidente anuncia hace unos días que en el viaje que hizo a Cuba, la visita que hizo a su homólogo Díaz-Canel, pues ya quedaron en que van a mandar 500 médicos cubanos a nuestro país. Esto ya se había dado, ustedes recordarán seguramente, durante la primera ola del COVID en 1920, también vinieron médicos cubanos. Y dice el presidente que trae médicos cubanos, pues porque aquí en México, pues que no hay médicos y que nadie quiere ir a trabajar a los lugares donde hace falta, pues que se les dé atención y cuidados de salud. Ya se imaginarán que después de estas declaraciones, pues empezaron a levantar muchas voces, grupos, asociaciones médicas, publicaron desplegados en redes sociales, pues lamentando pues que suceda esto en nuestro país. Y por otro lado, creo que también muchas personas empezaron a culpar a los médicos cubanos. Entonces decían, no, es que vienen nada más a adoctrinar, vienen a envolver guerrilleras a las personas que los visitan y que atienden, aparte no están bien calificados, no responden a los reglamentos, digamos, a los requerimientos que tiene pues una persona para poder ejercer la medicina en México. Pero hay otro lado también de esta historia, que es
¿quiénes son estas personas, estos médicos cubanos, que han sido calificados por Naciones Unidas y también por el Parlamento Europeo como personas que sufren de trata de personas, como personas que sufren de trabajo esclavo? Entonces, bueno, justo para hablar de todo esto, que ya me voy a callar afortunadamente, es que tenemos pues la mesa que hoy nos acompaña y que nos da tanto gusto tener. Y yo quisiera comenzar por darle la palabra a Lorian Jiménez Faibi. Nada más, vamos a hablar de otro tema, las vacunas cubanas. Creo que es otro tema importante porque el presidente, como parte de sus negociaciones, compró vacunas y ahorita que los expertos nos digan si esas vacunas están perfectamente experimentadas como para poder usarse en niños. Así que son dos temas el día de hoy. Lorian, adelante. Bueno, creo que la situación de traer médicos cubanos es una afrenta realmente grave contra el cuerpo médico de los médicos en México, ¿no? Se da como excusa, o el presidente dio como excusa, que faltan especialistas en México, que faltan médicos en México. En México no faltan médicos. Lo que falta es que los empleen, que los contraten. Es decir, escuché hace unos días en una entrevista a quien fue director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, el doctor Fernando Gabilondo, hacer una explicación muy clara de esto, ¿no? Hay muchísimos médicos que se quedan fuera de las residencias, de las especialidades, que no son contratados hasta donde sabemos. Hay los médicos que estuvieron contratados de forma, vamos a decir, extemporánea, para ayudar en el esfuerzo de la pandemia, ahora fueron dados de baja, se han quedado sin empleo y además se tienen más de 54,000 médicos desempleados en este país. Entonces, aquí por lo menos, los médicos que se han entrenado aquí podemos por lo menos tener una trazabilidad de su preparación. Es decir, están certificados, sabemos dónde estudiaron, qué saben y qué sé yo. Hay muchos que están deseosos de tener una plaza. ¿Y dónde están esas plazas? Ahora dice el presidente que lo que pasa es que las plazas están en zonas rurales y los médicos no quieren ir a zonas rurales. ¿Dónde? Que nos diga dónde. Y si eso es verdad, entonces necesitamos pues vigilar de cerca a dónde van a ser asignados estos médicos cubanos. Porque si es en las zonas rurales en donde faltan médicos, pues que los manden entonces a las zonas rurales. Vamos a ver si eso es lo que ocurre, ¿no? Pero finalmente yo creo que aquí el punto central es esto. El gremio médico mexicano ha sido insultado, olvidado durante la pandemia, ¿sí? Iniciando desde que somos el país número 1 en muertes del personal de la salud relacionadas con COVID-19. Número 1 en el mundo. Aquí estaba viendo la cifra la última vez. El gobierno pues ya no actualiza estas cifras, claro, ¿no? Es decir, se actualizaron una vez a la semana, después se actualizaron cada 15 días y desde octubre, principios de octubre, no se han vuelto a actualizar. Así que no tenemos una cifra en los últimos 7 meses. Pero hasta la última cifra que tuvimos, que fue el 11 de octubre del año pasado, habían más de 4,400 miembros del personal de la salud que habían fallecido por COVID-19. Esto nos dejaba en la posición número 1 en términos de profesionales de la salud fallecidos. Entonces, ¿pero por qué ocurrió esto? Porque el personal médico y el personal de la salud en general no tuvieron el equipo de protección personal adecuado. Fue una vergüenza que muchos tuvieran que comprar su equipo de protección personal, ¿no? Cuando vinieron las vacunas, muchos quedaron fuera del esquema de vacunación prioritaria. Es decir, todos los médicos y el resto del personal en el sector privado quedaron fuera de la vacunación prioritaria. Y dentro del sector público, también muchos quedaron fuera. Es decir, hubo gente de intendencia de los hospitales, conductores de ambulancias, paramédicos, enfermeras, enfermeros y muchos médicos que no fueron considerados de primera línea, como se dijo, quedaron fuera de la vacunación prioritaria. Esto realmente es algo, es un insulto, vaya. Y ahora decir, van a traer
médicos que no sabemos en realidad si son médicos o no, qué preparación tienen, no han homologado sus estudios con los médicos mexicanos para poder decir que ellos pueden atender igual que un médico mexicano, pues tienen que homologar sus estudios, claro, ¿no? Se dice por ahí que son salubristas, que en realidad no son médicos. La experiencia que se tuvo cuando vinieron durante la primera parte de la pandemia fue realmente muy negativa. La gente que trabajó con ellos dice que realmente carecían mucho de conocimiento y de llevar a cabo ciertos procedimientos y qué sé yo, ¿no? Y pues más allá de que es muy preocupante, como acabas de señalar, que parece que a estos médicos se les explota. Se ha dicho incluso que están en una categoría como de trata de personas. Así es. O de esclavitud, ¿no? Porque se les va a pagar un monto y ese monto ellos reciben una fracción minúscula de lo que se paga. Y el resto va para el gobierno cubano. Pero aquí la pregunta central es, ¿por qué el presidente de la República tomaría una decisión que es realmente tan vergonzosa en contra de nuestros médicos? Y yo creo que aquí será muy importante también oír la opinión del diputado Héctor Jaime Ramírez, como médico y como político. Héctor, ¿cómo ves esta situación que estamos viviendo? Muchas gracias. Pues mira, yo quisiera tener, además de firmar lo que dijo Lorian, me parece clave determinar el punto central de la llegada de los médicos cubanos, pero con otro enfoque. A mí me gustaría comentarte cuál es el derecho a la protección de la salud de los mexicanos que estos personajes van a atender. Asumiendo, sin conceder que lo que dice el presidente de la República fuera cierto, que faltan médicos, en los lugares rurales no hay plazas. Lo que hay son plazas de servicio social. De hecho, miles de mexicanos durante el año de servicio social se van a estos lugares ganando alrededor de 1,200 pesos. No es una plaza, es una beca que le entrega el gobierno federal, porque no hay ninguna plaza. Y si ahí el presidente o le están mintiendo o él está mintiendo. Te lo comento esto porque en mis 40 años de universitario fui director de una escuela de medicina, estuve en la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina, y lo que hemos procurado es que sean salarios más dignos aún para los médicos pasantes. Estamos hablando de personas en su 7º año de estudio profesional. Entonces, cuando ya, como dice Lorian, son médicos que tienen conocimientos, habilidades y destrezas en estas zonas. A mí me parece que traer a médicos de fuera, que ya se duda si son o no médicos, lo que sí queda claro es que los que trajeron en abril del 2020 para manejar la pandemia, pues no tenían la capacidad, ni los conocimientos, ni las habilidades para manejar la pandemia. Además, pues tú pudieras haber explicado que en aquel entonces había un gran temor en México, el manejo criminal que hizo el doctor López-Gatell y sus correligionarios para manejar la pandemia, es claro que fue con absoluta, de veras, Tere, negligencia criminal. Se podía haber justificado traer a alguien de fuera, pero si tú analizas al mismo tiempo las capacidades, lo que estaba pasando en Cuba con la pandemia y lo que estaba pasando en México, es claro que no tenía ningún conocimiento. Y muchos de los médicos que estuvieron compartiendo con ellos los espacios demostraron pues que nomás vinieron a cobrar un servicio, ellos muy pequeños, pero para la Cuba y para su régimen político un convenio muy grande. Entonces, lo que está en riesgo, Tere, es el riesgo de la salud de los mexicanos que estos personajes van a atender. No tienen cédula de especialista como lo marca la ley, no tienen cédula profesional homologada como lo marca la ley, no tienen los requisitos que se le piden a otros médicos. Ahora voy a la pregunta de fondo. Con los informes que ha presentado el presidente López Obrador, aquí está en la página 269, los médicos contratados en México, tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, que del 2018 al 2021, que fue el tercer informe que él presentó, solamente contrataron plazas, 11,000 plazas para el sector público.
En ese mismo periodo, las escuelas de medicina, solamente con licenciatura, habían egresado 50,000 médicos. Es decir, no contrataron a todos los médicos que, como dice Lorian, están presentes en el mercado mexicano. Ese no puede ser un pretexto, porque los datos planteados en el propio informe del gobierno queda claro que hay por lo menos 40,000 médicos a disposición para ser contratados. Lo que no hay son plazas, porque inclusive en el tercer informe de gobierno del presidente dice en las letras chiquitas que 4,657 de esas plazas, 10,000, eran temporales y 1,833 de las plazas del INSABI eran temporales. Pues, obviamente, al terminar el periodo agudo para ellos, fueron despedidos. Entonces, quizás tenemos solamente con licenciatura más de 50,000 médicos disponibles. Muy bien. Y en el caso de las especialidades médicas, ocurre algo similar. Muy bien, gracias a todas las personas que nos están escribiendo, que nos están llamando. Yo les quiero recordar que se suscriban, que le den like a nuestro programa y que además, si pueden, dónenos en los superchats. Allí ustedes nada más se van a la cajita y los ven y nos donan, porque hacer periodismo independiente es un poco complicado también. Ojalá y nos apoyen. Jaime Guerrero, yo quisiera ver esto también desde el punto de vista político. ¿Por qué hace esto el presidente López Obrador? ¿Es una coincidencia ideológica más que un asunto de una necesidad pues de nuestro país? ¿Por qué los médicos, como explicaba el doctor Lorian, pues no van a determinados puntos de la República? ¿No será que porque los matan? ¿No será que porque no hay plazas? ¿No será que porque la inseguridad es terrible? Cuéntanos un poquito de todo esto. Son muchas preguntas. Sí, muchas. Pero a ver, mira, el último priista perfecto que hay en la República es López Obrador. Es el último, es químicamente puro, es sacado de los 60s, ahí está. Es la vieja cercanía de los presidentes y de los políticos priistas de los años 60s con su admiración hacia Cuba. Definitivamente el lenguaje, toda la puesta en marcha. Ayer le preguntó una reportera al presidente cuáles eran los acuerdos con Cuba, porque sabemos los acuerdos con Belice, sabemos los acuerdos con Guatemala, etcétera. Y le dijo, ¿cuándo vamos a conocer los acuerdos con Cuba? Y el presidente le dijo, hoy te los van a dar. Y ayer en la noche los periódicos hicieron un corte, varios medios, Reporte Índigo, Universal, etcétera, y no se había dado a conocer, y yo te voy a decir, no se va a dar a conocer. Entonces, ¿qué pretende? Mira, yo creo que pretende pues vestirse como un presidente progresista, cercano a cierto liderazgo latinoamericano. ¿A una dictadura? Sí, porque te voy a decir que desgraciadamente buena parte de la izquierda de este país, no yo, pero sí buena parte de la izquierda de este país, siente ese viejo espíritu de que la revolución cubana venció contra el imperialismo y que se está resistiendo, etcétera, etcétera. En este contexto, pues el presidente hace esta cercanía. Ahora, ¿cómo maneja esto? Tú sabes que ayer en la tarde-noche el presidente Biden pues regresó un poco a la política de Obama. Ya hay más vuelos a Cuba, se va a tratar de que las remesas no estén tan limitadas y que lleguen a las familias realmente. No sé cómo lo van a hacer porque la dictadura es aspiradora. Nomás te voy a decir, yo creo que está probado, no creo, está probado que uno de los negocios de exportación de Cuba más exitosos son el de médicos cubanos. La última cifra que vi, que era de finales de 2020, principios de 2021, habla de más de 30,000 médicos cubanos en más de 60 países. Entonces, yo tengo la impresión de que es uno de sus primeros productos de exportación, porque estamos hablando de 30,000. ¿Dónde estaban? Bueno, muchos están en Centroamérica, en África, los gobiernos están pagando, como decía Lorian, se les paga una pequeña cantidad y el resto va para la dictadura. Es una entrada jugosa de dinero. Por supuesto, cuando tienes 30,000 doctores,
en el extranjero, pues uno dice, y que no te faltan porque tu población no es tan grande. Entonces ahí es donde ahora sí que nos dan gato por liebre, es decir, puede ser que haya muchos que no tengan la calificación profesional. Mira, hay organizaciones, hay deserciones de los médicos cubanos que han revelado cuáles son las condiciones. O sea, ellos no, ¿cuál es el perfil de los que exportan? El perfil es que tengan familia, porque entonces se queda la familia en calidad de rehén en Cuba, te mandan. Ellos no saben dónde los van a mandar, lo único que saben es que los mandan. Toda esta información es de los mismos médicos que han desertado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que, mira, por ejemplo, cuando llega Dilma trae... en Brasil, Dilma Rousseff. Sí, y cuando llega Bolsonaro, se dice, Bolsonaro los corrió. Pues no los corrió. Bolsonaro lo que dijo fue, a ver, quiero ver las calificaciones profesionales de estas gentes. Quiero saber dónde están. Quiero que les paguen íntegro lo que nosotros le estamos dando. Y quiero que la Organización Panamericana de Salud, porque estaba haciendo trabajo esclavo la Organización Panamericana de Salud. Hay 45 médicos que están demandando a la Organización Panamericana de la Salud en Brasil porque sirvió a los propósitos de la dictadura cubana. Entonces, lo que dijo Bolsonaro, denme esta información y páguenles el sueldo completo. Entonces, el gobierno cubano dijo, no, y ahí se acabó el acuerdo. Bolsonaro en realidad no los corrió, simplemente pidió información. ¿Yo qué quiero en este país? Yo quiero saber, aparte de cuántos son, y ya se lo preguntaron, ¿cuántos son? ¿Cuáles son sus calificaciones profesionales? Primero, ¿cuánto se les va a pagar? Dice el presidente ayer, se les va a pagar lo mismo que a los médicos mexicanos. Ah, bueno, pues que hay tabuladores, hay sueldos bajísimos, Entonces, quiero saber cuánto se les va a pagar a ellos, cuánto se le va a pagar a la dictadura cubana, quiero saber dónde van a estar, cuáles son sus especialidades y hasta qué momento. Ayer le preguntaron, no todo, pero parte de esta información, y el presidente contestó una cosa que realmente habla de lo que es este gobierno de improvisaciones, dijo el presidente. Todavía no llegan y ya nos están haciendo la pregunta. Perdón, pero si uno pide 500 médicos, ya sabe dónde van a estar y sabe cuánto valen y claro, cuánto, etcétera. Pero entonces, toda esta información, yo como mexicano sí quiero verla. 500 médicos más o 500 médicos menos no van a cambiar los faltantes que necesitamos. Eso, es una cantidad ridícula. Es nada más para hacer el negocio con la dictadura. Bueno, y forma parte, Lorian, de la opacidad que tú has denunciado tantas veces, ¿no? O sea, no se rinden cuentas, no se dan explicaciones apegadas a la realidad, no hay... O sea, es el triunfo de los otros datos. Lo que decía Jaime, no nos contestan ninguna de nuestras preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo la comunidad médica y los ciudadanos podemos apoyar para que este tipo de manejos no se den? Pues sí, la verdad es muy lamentable y ahorita lo que se acaba de decir, ¿no? Es decir, 500 médicos, y es verdad, 500 médicos no van a solucionar los problemas de salud que hay en este país, ¿no? Es decir, es una fracción minúscula. ¿Y por qué por esa fracción minúscula el presidente tiene esta acción que es una afrenta realmente grave contra los médicos mexicanos? Es decir, y sin duda, si planearon que vinieran 500 médicos, pues de antemano tendrían que haber sabido dónde van a estar asignados, qué preparación tienen. Claro. Es decir, cuántos de ellos son médicos generales, cuántos son especialistas, en qué ramos son especialistas, en dónde se necesita. Es decir, de esos 500, cuántos son ginecólogos, por ejemplo, y dónde se requieren ginecólogos en este país más, y pues ya tenerlos asignados ahí. Pero decir, no, bueno, pues no han llegado, o sea, todavía no sabemos. No, van a averiguar cuando lleguen aquí. Es que cuando lo solicitaron ya se les debió haber dicho, van dentro de los 500 tantos médicos generales, tantos especialistas de esta rama, de esta otra y qué sé yo, y entonces pues se tiene que hacer algún tipo de planeación, porque aquí lo que me parece es esto, igual que toda la pandemia y desde luego muchas otras cosas en este gobierno, parece que se hacen simplemente sobre la marcha, mediante improvisaciones, ¿no?
Me suena bien traer 500 médicos de Cuba. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? No sé, pero suena bien. Ya que estén aquí, vamos a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Es verdaderamente ridículo. Ahora, pero es ridículo, pero en el proceso acaba de darle una estocada mayor a la Universidad Nacional Autónoma de México, diciendo que los alumnos de medicina no hicieron su parte durante la pandemia. Se tuvo que salir, el director de la facultad ayer tuvo que sacar un comunicado para explicar que esto era una mentira. Entonces es realmente absurdo lo que pasa. Esta improvisación, no se tiene una planeación concreta, es como ha ocurrido la vacunación, como ha ocurrido el control de la pandemia, como ha ocurrido, hoy se les ocurre en Jalisco decir ya quítense el cubrebocas, cuando ni siquiera están tomando en cuenta que están circulando nuevas variantes del virus ya, que estamos iniciando un nuevo repunte. Es decir, todo es a base de la conveniencia política y de la improvisación, y nada está basado realmente en una planeación estratégica seria, ¿no? Es muy complicado. Sí. Héctor, pero aquí sale otro factor que yo creo que juega un papel importante, y es que la culpa de todo esto, el querer que no haya opacidad, que haya transparencia, tener una estrategia, como decía la doctora Jiménez Faibi, en fin, pues tiene que ver con los conservadores. O sea, realmente la culpa de todo, el mero centro, digamos, del problema, es los conservadores y la educación neoliberal, porque según el presidente, eso de hacer exámenes de admisión en las universidades es algo que tiene que ver con el conservadurismo, para que solamente una élite pueda recibir educación. Estas barbaridades ha dicho. Sé que suena loco lo que estoy diciendo, pero no crean que a mí se me ocurrió. Lo dijo el presidente. Me gustaría escuchar tu lectura sobre esto. Pues mira, me parece que ha sido parte de su desinformación y su desformación. Él en la mañana también dijo que la UNAM era su alma mater. Pero imagínate que tuvimos que mantener un servicio público para un estudiante que teóricamente se dedica solo a estudiar y que dure 14 años para terminar una licenciatura que se puede terminar en 4 años, pues es un verdadero fracaso. En el caso de medicina, pues es muy importante aún las condiciones físicas. Mira, el ser humano tiene 2 ojos para poder ver en 3 dimensiones. Imagínate tú que simplemente para alguien que va a ser oftalmólogo o como un servidor tuyo cirujano, que le falte un ojo, o que sea ambliope, que no tenga visión, pues queda automáticamente imposibilitado para desarrollar esa especialidad. Entonces, habla del desconocimiento absoluto de qué se necesita en un ser humano para poder ejercer una profesión. En segundo término, fíjate, 2 de 500, 2 por cada 10,000 médicos serían los 500 cubanos que traerían. Es decir, se incorporarían al sistema público 2 de cada 10,000. ¿Cómo podríamos defender, Tere? Por cierto, ahorita que te estoy viendo ya de manera más fina, te ves fenomenal, Tere, muchas felicidades. Tú debes de tener un muy buen sistema de autocuidado en la salud porque te ves fenomenal. Muchas gracias. O sea, Gracias. porque a veces lo deja de decir uno, ya cuando ves, por ejemplo, a Jaime o a un servidor tuyo, bueno, pues ya los años se alcanzan a percibir, por lo menos en el color del pelo, y en tu caso te ves magnífica. No, a mí lo que pasa es que el presidente me ha sacado canas azules. Eso es lo que ha pasado. Oye, un tema, ¿qué podría ser el auditorio y la gente que nos está percibiendo? Aquí también invito a que realmente le pongan dinero ahí al tema para que pueda seguir habiendo periodismo independiente. Yo sí creo que debemos empoderar a todos los mexicanos para que se exija. El derecho a la salud no es un derecho que nos da de dádivas, medicamentos gratuitos, servicios gratuitos, y que cualquier médico que esté frente a un paciente tiene que dar también con transparencia su información. Oiga, ¿en dónde estudió? ¿Es usted especialista? Oiga, ¿está usted certificado? Porque hay un tema de fondo, Tere. Cubanos o mexicanos o extranjeros ya legalizados en México, porque en México hay muchos médicos extranjeros que pasaron los exámenes de consejo, se reconocieron sus estudios, tienen estándares ya formales, pues pueden tener
o dolo, o impericia, o daño, y tener una responsabilidad médica ante los pacientes. Una pregunta, si un médico cubano llega y se va a un hospital del IMSS, Oportunidades Ahora o IMSS Bienestar, como le llaman, y tienen un daño o causan un daño en la paciente o hay un daño en un bebé recién nacido, ¿quién va a responder por ese daño? Si no están registrados en México, si no queda claro ante la propia justicia, ¿a quién vamos a demandar? ¿Al que se le paga, que es el Ministerio Cubano, o a la persona que dé el servicio? La comisión, la COFEPRIS, que debería ser un órgano autónomo con responsabilidad para verificar que el médico sea médico, como se les exige a todos, ¿cómo le va a hacer para controlar los actos médicos de estas 500 personas que llegan, Tere? Es un tema de fondo, ¿eh? Hay que tomar el control en la salud de uno y cuando va uno frente a un médico saber perfectamente cuáles son sus credenciales y que si ese médico hace un acto médico, tenga que responder ante la sociedad y ante los jueces por el acto médico emitido. Así es, Héctor. Lo que pasa es que está, Jaime, tan, digamos, entrelazado el tema político con el tema de salud, que a veces es difícil para el presidente ver cuáles son los límites. Y quiero irme a un ladito de este tema, que es el tema de las vacunas, que seguro la doctora Jiménez Faibi y el doctor Ramírez Barba tendrán mucho que decir también. Pero políticamente, ¿cómo es posible que el presidente compre unas vacunas que no ha terminado la fase experimental de aprobar su uso humano y que el presidente lo ve como si comprara, haz de cuenta, va a una gira y dice, pues voy a comprar unos libros de esta editorial cubana, no más que aquí no son libros, son biológicos que pueden matar a niños y a seres humanos? ¿Qué pasa ahí? Sí, yo creo que la palabra correcta no es entrelazado. La salud está subordinada a los fines políticos. O sea, entrelazado significaría que estuvieran en igualdad de circunstancias. No están en igualdad de circunstancias. Aquí está la política y abajo está subordinado el esquema de salud. Hay que partir de esa base. Mira, le preguntaron también al presidente, yo como parte de mi martirologio veo todos los días la mañanera. Exacto. De cabo a rabo. Cuando no puedo, pues la veo en repetición. No, y te sientes mejor. Sí, no me siento mejor, pero déjame decirte que le preguntaron al presidente una cosa. ¿Cuántas vacunas se van a comprar? No sé, vamos a ver. Caray. O sea, no hay un censo de los niños a los que van a vacunar. ¿Y dónde se van a poner? Pues luego vemos. Pues luego vemos. O sea, es el fútbol llanero. Está jugando al fútbol llanero. Y no, mira, la respuesta es muy sencilla. Vacuna que no ha sido aprobada por organismos serios no debe ser aplicada. Claro. No debe ser aplicada. Así de simple. Entonces, alguien me preguntaba, oye, pero se va a hacer el gasto y ¿a poco vamos a dejar que esas vacunas no se apliquen ya que se van a pagar? Entonces yo le contestaba, mira, tú compras un queso y te das cuenta que el queso pues está echado a perder. Pero como ya hiciste el gasto, pues se lo das a tu familia para que se lo coma, con el riesgo de que alguien, tú sabes que el queso pasado puede tener reacciones mortales incluso. Pues esa es una cosa ilógica, ¿no? Vacunas que no están aprobadas por un organismo serio, ¿sí? Y la OMS no ha dicho absolutamente eso. Yo no sé, pero creo que ni siquiera está solicitado por parte de Cuba eso, ¿sí? Pues no deben ser aprobadas. Yo nada más quiero hacer dos precisiones. El primero, yo quiero decirles que el personal cubano son víctimas. Eso tenemos que... La mayor parte de los que... los propios médicos que han desertado han dicho que sí, dentro del grupo vienen espías, que vienen los monitores. No son espías al país, son los que cuidan a los otros. Sí. Sí, esos son los que cuidan. Sí, pero la gran mayoría son víctimas también del gobierno cubano. ¿Sí? Son gente a la que mandan para expoliarla. ¿Sí? Y sobre la UNAM, el presidente dijo algo, completo lo que decía la doctora Jiménez Faibi, que es importante. El presidente ayer dijo, es el colmo que la UNAM se ha vuelto tan conservador que retiró a los estudiantes en el momento que más los necesitábamos.
¿sí? Y sí, la UNAM contestó, pero no solamente la UNAM, sino grupos de médicos que habían estado al frente de los alumnos, de los que estaban estudiando, dijeron, no fue así la cosa. Dice, empezaron a enfermarse porque no les daban cubrebocas. No había cubrebocas suficientes. Lo recordamos perfecto. Porque no había guantes ni batas para que tener. Y sin embargo, 15,000 estudiantes de medicina de la UNAM estaban ahí, estudiantes de todos los niveles. Entonces fue cuando la Secretaría de Salud se dio cuenta de que estaba a punto de pasar algo, que dijo la Secretaría de Salud que ya no vengan. Y retiraron a todos los estudiantes de medicina de las escuelas, de las universidades. Entonces, esa precisión es importante porque muestra, ¿sí?, no los otros datos, sino las mentiras flagrantes que el presidente dice. Glorian, el tema de las vacunas, que sé que a ti te preocupa especialmente. No, o sea, me preocupa, creo que a todos nos debería preocupar de forma muy importante. No es la primera vez, es decir, el Plan Nacional de Vacunación ha sido otra suerte de improvisaciones que ha sido manipulada con fines político-electorales. Es decir, se ha hablado mucho sobre, es que México fue el primer país en Latinoamérica que empezó a vacunar. Bueno, pues sí, bravo, ¿no? Una palomita que ahora pues se echó a la basura eso que sí teníamos. Es decir, ahorita somos uno de los países que menos cobertura de vacunación tiene en todo el continente americano. Es decir, abajo de nosotros hay solamente países como Guatemala, Nicaragua y así, ¿no? Es decir, en la lista estamos, creo que 5 escaños arriba de la posición más baja de cobertura de vacunación. De hecho, y se hicieron muchas cosas mal. Es decir, se autoriza la vacuna de CanSino, que no tenía la publicación de los resultados de fase 3, que además se tenían indicios de que era una vacuna que tenía poca efectividad, se manejó sin ninguna transparencia todos los estudios clínicos que se hicieron aquí en México. Finalmente, casi un año más tarde, se publica el ensayo clínico y creen que esto, vamos a decir, soluciona el problema inicial, pero el problema inicial es ese, que se cometió una falta de ética médica científica realmente de proporciones míticas, que fue aplicar a millones de personas una vacuna para la cual no se tenía la información científica adecuada. La vacuna de Sputnik, otro problema, es decir, en Brasil pensaron empezarla a aplicar, hicieron sus estudios independientes y vieron que tenía problemas serios de seguridad. La vacuna de Sputnik la prohibieron. Con todo y que en Brasil se publicó los hallazgos de por qué la vacuna fue prohibida, la vacuna de Sputnik en Brasil, aquí se hizo caso omiso por completo de esto y la vacuna se siguió aplicando. De hecho, tanto así que hasta en los refuerzos se empezó a aplicar Sputnik para los refuerzos. Y ahora vamos con las vacunas de los niños, ¿no? Para empezar, vamos a decirlo con claridad. Han muerto niños, han muerto menores de edad a consecuencia de la mala estrategia de vacunación que México ha tenido. Es decir, murieron en la 3ª y 4ª ola menores de edad que hubieran ya podido haberse protegido con la vacunación. La vacuna no llegó a tiempo para salvar esas vidas y eso es imperdonable. Desde julio del año pasado se tiene autorizada la vacuna de Pfizer para administrar en la población de 12 a 17 años. Pero el gobierno, de forma arbitraria, decidió que solamente iban a vacunar a los de 15 y 17. ¿Por qué? Bueno, pues un ahorro, ¿no? Seguramente. ¿Por qué gastar desde los de 12 si finalmente el argumento fue, a ellos no les pasa nada, los niños no se mueren muy poquitos? Y cuando dicen se mueren pocos, a mí se me pone la piel chinita, porque no sé qué piense el subsecretario López-Gatell en términos de cuál es su estándar de Exacto. pocos niños muertos, ¿no? Porque sí hay una cifra, es decir, ¿cuántas muertes de menores de edad son aceptables? ¿Cuántas muertes prevenibles a través de la vacunación en menores de edad son aceptables? Y la cifra es 0.
0 muertes son aceptables cuando estos se hubieran podido prevenir a través de la vacunación. Entonces, desde julio se hubieran podido vacunar, no se vacunaron, solo los de 15 y 17. Entonces, pues ahora la verdad es que la desgracia de que esos menores que murieron en la tercera y cuarta ola, pues sí, esas muertes las hubiéramos podido evitar. Ahora, ¿qué pasa con la población de 5 a 11? La población de 5 a 11, la situación es que requiere la vacuna pediátrica de Pfizer. COFEPRIS finalmente autorizó que la administración en ese grupo de edad, ya muy tarde, es decir, meses después de que ya estaba autorizada en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y aquí se fueron despacito y retrasaron lo más posible la autorización de COFEPRIS, pero es obvio por qué. La retrasaron lo más posible porque no querían que hubiera excusa de que la tuvieran que comprar, ¿no? Mientras no estaba autorizada, ¿no? Pues ¿por qué vamos a comprar una vacuna que COFEPRIS no ha autorizado, ¿no? Pero finalmente la autorizan, como un poquito en silencio, no dijeron nada. Por ahí nos dimos cuenta que estaba autorizada, empezamos a armar un escandalito. Y entonces, bueno, pues ahora sí todas las acciones legales, los amparos que se han interpuesto para que esta población se vacune, no tenían por qué ser negados cuando ya estaba autorizada. No, pues sí, porque ahora sí está autorizada, pero los amparos no proceden porque esa vacuna no existe en el territorio mexicano. El gobierno simple y sencillamente se ha negado a vacunarlos. Y ahora vienen con el cuento de que va a ser la vacuna Abdala. Más allá de que esta vacuna no tiene publicado todavía los resultados de fase 3, es la misma cantaleta que la vacuna de CanSino, una vacuna que no está certificada, ni aprobada, ni evaluada por ninguna instancia regulatoria internacional, ninguna, ¿sí? De ningún país, más que está aprobada en Venezuela, en Vietnam, en Nicaragua y en Cuba. Y en México. En México, COFEPRIS, y eso tendríamos que preguntarle al Comité de Moléculas Nuevas, ¿cómo carambas fue que aprobaron una vacuna sin documentación, no? Bueno, pero es que yo creo que COFEPRIS pues ya no existe. Siguiendo un poco lo que decía Jaime hace un momento, como la salud está subordinada a los intereses políticos del presidente, COFEPRIS ya no responde a criterios médicos o científicos, sino responde, en manos de López-Gatell finalmente, a criterios políticos. Ahora, hay algo, Héctor, que yo me gustaría mucho comentar contigo. Ayer se da a conocer que toda la información sobre las vacunas resulta de seguridad nacional y que no la vamos a poder conocer porque está reservada. Esto decide la Suprema Corte de Justicia. A mí me dejó realmente pues, muy choqueada que esa información no la podamos tener y no podamos saber qué tiene eso que ver con la seguridad nacional, saber cuántas vacunas compraron, a cómo las compraron, cómo se dieron las entregas. Eso debería de ser un proceso totalmente transparente, ¿no? ¿Cómo ves esto, Héctor Jaime? Fíjate que como legisladores nosotros promovimos precisamente que nos dieran ese acceso. Ahí primero, en la dependencia, en relaciones exteriores, en salud, en el propio Birmex, que en teoría iba a comprar algunas. Después fuimos al INAI a manifestarnos en contra de que no nos respondían. El INAI ante la Corte. Y bueno, la Corte ayer, me parece que de manera desafortunada, pues decide que se mantenga todavía en secrecía, porque tampoco vemos razones de Estado. Sin embargo, lo que sí trasciende de fondo, y que vale la pena señalar, es que hace 778 días este Estado está en emergencia mayor. Y con ese pretexto, el presidente de la República, que también encabeza un órgano constitucional que se llama Consejo de Salubridad General, hizo 3 acuerdos. Y en los 3 fue decirle el cheque, el blanco, a López-Gatell. Entonces, todo es materia de seguridad nacional. Como tampoco me explico por qué tendría que ser materia de seguridad nacional, Tere, y estimado auditorio, el que un centro de salud nos digan cuánto va a costar y dónde se va a construir, ¿no? O qué tipo de equipo va a tener. Bueno, cualquier obra de salud, ahora con una publicación reciente, con estos 778 días de dictadura sanitaria franca, con ese pretexto, pues todo ha sido por decretos. ¿Qué se importa? ¿Qué nos exporta? No solamente es el tema de las vacunas, todo lo que se trae que tenga que ver con la COVID-19
está reservado por 5 años, Tere. Es una desgracia porque además, pues los efectos indeseables, por ejemplo, ¿quién es el responsable sanitario de las vacunas Sputnik? Es la COFEPRIS, es la empresa rusa, es Birmex, que se compró a través de diferentes mecanismos curiositos. Pues, deja tú de cuánto valgan las vacunas, porque para eso hay dinero suficiente. Tenían 140,000 millones de pesos en junio del 2020 y no han comprado ni 40,000, ya se les terminó el dinero. Pero lo que sí es un hecho es que los efectos indeseables, a los cuales no ha hecho referencia Lauriani, valdría la pena que comentara, bueno, pues no se ha dado. Por último, ¿qué pasó con la vacuna azteca? Pues no, que estábamos ya muy adelantados con la vacuna mexicana. Con la vacuna patria, bueno, la famosa azteca, y en Cuba está la Soberana, está la Abdalá y otras más. Jaime, pues, Andamos muy... ¿qué está pasando? O sea, Mira, ¿qué negocios se ocultan detrás de eso? Yo creo que lo que sí, seguramente negocios, pero básicamente lo que se está ocultando es la incapacidad. Yo te aseguro que si supiéramos, mira, y seguramente lo harían porque yo sigo también la información, no con tanta acuciosidad, pero sí también la sigo. Se publicaba cuántas vacunas compraban y cuántas vacunas tenían en stock. Sí. Y llegó un momento, y lo comentamos esa vez que te entrevistamos, que había un diferencial. Sí, claro. Y uno decía, se aplicaron tantas vacunas. Y uno decía, bueno, y el otro millón de vacunas, y luego fueron 2 millones de vacunas, luego fueron 14 millones de vacunas. ¿Dónde están las otras vacunas? Porque la respuesta durante meses fue en tránsito. Y entonces uno decía, pues... Jaime, en diciembre hubo 50 millones de vacunas. Sí. Entonces, 50 en stock. Era como pues, ¿a dónde van? ¿Qué tan grande es este país que se lo llevan en burro? Por eso están en tránsito. Si publicaran cuántas vacunas se compraran con una bitácora, descubriríamos, y eso es un rumor, pero una vez Lorian decía, no lo podemos comprobar, pero yo creo que hay vacunas que ya caducaron. Sí, claro. Millones de vacunas que ya sí caducaron. Se puede comprobar. Sí. De Sí, hecho, pero no sabemos el tamaño bueno, no sé, a lo mejor valdría la pena que lo dijeras. Ahora, ¿por qué 5 años reservada la información? La pregunta es porque cualquier delito a perseguir piensan que se va a prescribir en menos de 5 años, pero se equivocan, porque depende de qué los acusemos. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo que está ocultando es corrupción, es incapacidad y es el temor de que el asunto se les vuelva en contra. Bueno, Lorian debe saber muy bien es que número. Aquí hay dos cosas que creo que es necesario separar. Uno es la falta de transparencia en términos de las transacciones, de los contratos, qué se compró, cuánto se pagó, a quién se le pagó, cuántas llegaron, etcétera, etcétera. Ese es un paquete, ¿no? Y no hay transparencia en ese sentido, y debe haber, sin duda, debe haber. Pero aquí hay otra parte que a mí me interesa más, que es la parte de que no han sido transparentes es decir, no existen bases de datos de vacunación abiertos, pues, bases de datos abiertos de vacunación en México. Queriendo decir que no sabemos concretamente, sí sabemos porque han anunciado cuántas vacunas han llegado, de estas periódicamente se sabe cuántas aplicaron, a qué grupos de edad, qué sé yo, pero no sabemos información tan básica como cuántas dosis de AstraZeneca se aplicaron en cada entidad federativa, a qué grupos de edad, cuántas de esas personas terminaron infectadas después de la vacunación, cuántas hospitalizadas, cuántas se murieron después de la vacunación. Es decir, este es un problema muy, muy serio porque habiendo bases de datos podríamos saber cuál ha sido ya en la vida real la eficacia de las vacunas en nuestro territorio y saber, oigan, es que la gente que se vacunó por decir, ¿no?, con Sinovac, tienen una tasa de hospitalización mucho más alta que cualquier otra vacuna o de mortalidad mucho más alta que cualquier otra vacuna. Esto sería un buen aviso de que hay que dejar de utilizar esta vacuna y sustituirla por otra, ¿no? Pero así como está la cosa, podríamos ver en retrospectiva
que la gente que recibió una X vacuna siguió enfermando, hospitalizándose y muriendo, y en este país se ignoró eso y siguieron aplicando esa vacuna. Entonces, es realmente un problema que va más allá de la cuestión de los contratos y el dinero. Es que esto ha tenido un impacto directo sobre la salud, pues, o sea, sobre el control, sobre la vida de los mexicanos. Y quisiera hacer aquí dos acotaciones rápidas. Uno, cuando hablamos de la vacuna Abdala, y no terminé de decir algo. Claro que es muy problemático que la vacuna no tenga los estudios de fase 3 publicados, una serie de cosas. Pero quienes la defienden dicen, bueno, pero el estudio ahí está. No se ha publicado, no ha sido revisado por pares, pero ahí está el estudio preliminar. Sí, es cierto. Pero aquí el punto importantísimo, más que no tener el estudio publicado en una revista científica, revisada por pares, bla, 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 aquí el punto es esto, que ese estudio no se realizó en menores de edad. Es decir, ese es el estudio clínico de fase 3 de la vacuna Abdala, considera una población de 19 años a 83, 85 años, 80 y tantos años, ¿no? De 19 en adelante. Esto quiere decir que quieren aplicar una vacuna a la población entre 5 y 11 años, para la cual no existe un solo estudio de dosificación, de toxicidad, de efectividad, de efectos secundarios, etcétera, en esa población en particular, es decir, en los niños de 5 a 11. ¿Cómo pretenden aplicar una vacuna si no sabemos ni siquiera qué dosis necesitan llevar los niños? Terrible. Y nada más para terminar el comentario y retomar esta parte que estaban mencionando en términos de cuántas vacunas llegaron y se empezaron a acumular. Sí, llegó un momento en el que se tenían supuestamente más de 50 millones de vacunas ahí en algún lugar. En tránsito, evidentemente, no podían haber estado, porque en tránsito, ¿saben el costo que sería tener en tránsito esa cantidad de vacunas? Claro. O sea, es una locura, y en bajas temperaturas, y en fin. Exacto, y en tránsito. Una cosa es en almacenamiento, o sea, están todas en un almacén, ¿no? Pero en tránsito significa que las están moviendo, eso es imposible, ¿no? En fin, esta cifra fue disminuyendo, pero al día de ayer, esa cifra es de 16.7 millones de dosis. Y entonces uno se pregunta, ahora las vacunas de AstraZeneca caducaron en el mes de abril. El 30 de abril caducaron 14.5 millones de dosis de AstraZeneca, ¿sí? Lo que hizo COFEPRIS fue ajustar la fecha de caducidad. Y entonces mandaron la fecha de caducidad primero para unos lotes al 25, 20 y tantos de mayo de este mes. Y para otros lotes los aplazaron la fecha de caducidad hasta julio. Sí. Ahora, COFEPRIS encuentra la forma de justificar esto diciendo, bueno, es que ajustamos a 6 meses desde la fabricación y por eso. Sí, que digan misa, pero la verdad, yo quisiera saber qué opina la farmacéutica AstraZeneca de que aquí en México se haya ajustado las fechas de caducidad que ellos le dieron a las vacunas que nos vendieron. A conveniencia. Es una locura. Pero a ver, el detalle es, se caducan 14.5 millones de vacunas de AstraZeneca, teniendo todas esas vacunas almacenadas. ¿Qué estaban esperando para aplicarlas? Porque en este país tenemos, aquí estoy viendo los datos de ayer, el 63% de la población mexicana, solo el 63%. Para quienes nos están viendo, para poner esto en perspectiva, países como Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, tienen coberturas de vacunación que ya van en el nivel del 80%, ¿sí? Arriba del 80%. Nosotros estamos en el 63%. Es decir, tenemos lo que hoy se considera una muy pobre cobertura de vacunación y dejamos caducar 14.5 millones de vacunas y hoy seguimos almacenando 16.7 millones de dosis. No tiene ningún sentido esto. Y dejamos morir gente en la tercera y cuarta ola porque no fueron vacunados. Entonces, es realmente imperdonable que es así como están sucediendo las cosas. Pues se nos está acabando el tiempo. Yo le agradezco primero a Clau
P, que nos hizo un apoyo, nos dio un apoyo con los superchats. Muchísimas gracias. Todavía tienen unos minutitos en lo que nos despedimos para ayudarnos. También Checua Dumont, que también nos apoyó. Muchísimas gracias. Y pues como ya nos vamos a ir, yo quisiera ir también Calla Subizarreta. Muchas gracias. A ver, Sandra Moreno. Sí, ya estoy medio ciega, medio miope porque no veo, pero está bien. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera que fuéramos cerrando. Me gustaría muchísimo, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, que nos hicieras el favor de darnos una conclusión. Pues mira, más que conclusión, un mensaje. Primero, seguirse cuidando. Creo que esto no ha terminado. La salud de tamaño 1 y cuando alguien se enferma lleva el riesgo de enfermar gravemente. Entonces hay que evitarlo. Y segundo, si usted va a vacunar a sus niños, pregunte antes qué vacuna. Y si le quiere poner la vacuna Abdalá, no acepte. Contundente, no acepte. Yo estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Héctor, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Jaime, una conclusión. Pues mira, mi conclusión es la siguiente. Estamos ante un gobierno al que no le importó la salud de los mexicanos y mexicanas. O sea, no hay mucho que decir. Ahora López-Gatell dice que no hay que preocuparse de la hepatitis aguda infantil, que lo que quiere decir que hay que preocuparse, porque claro. Este señor pues, es el heraldo de la muerte. Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Jaime Guerrero, por estar con nosotros. Lorian, un cierre y además decirles que ya salió el segundo libro de la doctora Lorian Jiménez Faibi, que se llama, a ver, Lorian, cuéntanos, un minuto. El libro se llama Las vidas que no contaron. Es, vamos a decir, la segunda parte de Un daño irreparable, en donde se habla más bien de del segundo año de la pandemia y pues todos los acontecimientos y decisiones gubernamentales que llevaron al fallecimiento de tantas personas. Hay que recordar, Tere, hoy que las cifras que el gobierno admite como cifras reales de muertes a consecuencia de la pandemia, ya sea por la enfermedad directa o indirectamente por la enfermedad COVID-19, pero a consecuencia de la pandemia, se reconocen 671,000 defunciones. La última estimación, hasta el 1 de enero, esto es, porque ya no actualizan tampoco el exceso de mortalidad, hasta el 1 de enero. Claro. La última estimación que se hizo al mes de abril, que está publicado en la revista The Lancet, está hablando de que en México se perdieron alrededor de 798,000 vidas. Esto nos deja en la 4ª posición a nivel mundial en términos de más vidas perdidas durante la pandemia. Esto realmente, más allá de afinidades políticas y que si los de Morena, que si AMLO, que si López-Gatell o no sé qué, esto terminará siendo una de las catástrofes más graves que hemos tenido en la historia nacional. Es decir, si sumamos las muertes de todos los desastres naturales juntos que han ocurrido en México en el último siglo, no llegamos a esa cifra. Es decir, 798,000 personas hasta abril, y esto sigue. Creo que es muy importante no normalizar, minimizar y revictimizar a las familias que están en duelo por la pérdida de seres queridos, cuyas muertes se hubieran podido prevenir de haber tenido una mejor estrategia para llevar la pandemia. Entonces, lo que ahora se quiere hacer es hacer de cuenta que aquí no pasó nada y que podemos darle la vuelta al capítulo y decir, vamos para adelante y aquí no. Yo creo, el libro de las vidas que no contaron tiene la intención de honrar a la gente que ha perdido seres queridos y de dar visibilidad a la tragedia que se ha vivido. Oye, y ya está pandemia. En todas las librerías, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, aquí está. Qué bueno. No sé en dónde. Las vidas que no contaron, de Editorial Planeta. De Editorial Planeta. De la doctora Lorian Jiménez Faibi. Y yo coincido plenamente con el diputado. Si llegan y les quieren poner a sus niños la vacuna esta, no se las pongan. O sea, de veras, me parece un riesgo absoluto.
no sabemos ni qué hacen, ni qué efectos secundarios. Me parece muy peligroso. Oigan, de verdad, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un gran gusto poder conversar con ustedes. Gracias por todas sus aportaciones. Y muchas gracias a ustedes. A ver, Jaime, ya no veo qué dice ahí. Espejoscopio Chanel. Channel. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias por su donativo. Gracias a todos por habernos acompañado en una emisión más de Valle de Lágrimas y aquí nos vemos la próxima semana a las 11. Muchas gracias, yo soy Tere Vale. Buenas tardes.